Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de barcos y rodados. Porque los lunes no son suficientes. Ahora también estamos los miércoles. Su espacio de debate y de análisis de la actualidad política y de interés general tiene un día más. Los miércoles también son nuestros. Bienvenidos a Miércoles de Mina. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que como siempre todos muy pero muy bien. Yo contenta de reiniciar los miércoles ahora con Miércoles de Mina, que es la continuación, el mismo formato que tenemos los lunes de Mina. Así es que bienvenidos a todos y espero que nos acompañen siempre. Bueno, y como siempre, efectivamente, vestida por Tinola Borbón. Fíjense lo que es divina. Adoro el blanco y negro, ustedes saben. Y cada vez que inicio un programa, Tinola me hace algo en blanco y negro, Me encanta estos bordados. Preciosa la chaqueta. Ya sabes que para consultar con Tinola Borbón podés hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Y peinada, maquillada, cuidada por las chicas de Joseph. Todo un imperio, sin lugar a dudas, de la belleza. Casa Central en la avenida Fernando de la Mora, 2500, al costado de la terminal de ómnibus. Pero ya saben que hay un Joseph prácticamente en cada cuadra. Bueno, y Revlon, que nos acompaña también con su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan, en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lifting, te dejan los labios espectaculares. Disponibles en 20 tonos de alta definición. Ya sabes que encontrás tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. No te olvides, Revlon Ultra HD Lipstick para tus labios. Bueno, el tema que realmente nos preocupa a todos, no solamente a los afectados, inclusive hoy son más los afectados, inclusive la gente que va al trabajo. Ustedes saben que hay una movilización prácticamente permanente desde hace más de una semana de los cooperativistas, a los cuales también se sumaron otros sectores, en este caso un sector importante de los campesinos. Ahora piden, vamos a escuchar cuáles son las reivindicaciones de ellos, y por primera vez, desde que se desató este conflicto desde hace ya varios días, están aquí representantes de los dirigentes campesinos y representantes del gobierno, en este caso nada más y nada menos que el ministro de Agricultura y Ganadería con nosotros. Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Mina, muy buenas noches a toda la audiencia, a Filemón Paredes y a Jorge Galeano. Gracias, ministro, por venir. Muchas gracias por la invitación, y realmente una gran satisfacción para mí estar en tu programa. Gracias, igualmente. Los dirigentes campesinos que están presentes son Filemón Paredes, representante de los cañicultores. ¿Qué tal, Filemón? Buenas noches. Buenas noches, Mina. Buenas noches al señor ministro. Se respeto a y supea lleva a mediante el programa yo topájaro yo monguetate para 13 días mano y Paraguay a hoy ignorar la hora de presencia el Estado paraguayo, entonces se me a felicitar mediante yo voy a contar el primer diálogo. Gracias, sí. Después vamos a hablar después de eso en un ratito más. Jorge Galeano, dirigente campesino del Movimiento Agrario Popular. Gracias por venir. Gracias, Mina, por la invitación y a disposición para las preguntas. Muy bien. Y ustedes también pueden hacer todas las preguntas que quieran, no solo yo. Vamos al informe que nos preparó Jenny, por favor. Finalmente, tras días de manifestaciones y el cierre de avenidas por parte de los campesinos y cooperativistas, el gobierno llamó esta mañana al diálogo a los campesinos agrupados con el fin de buscar una solución a su reclamo. Pero el Ejecutivo dejó bien en claro que la condonación es imposible. Hemos recibido orden del presidente
de buscar las herramientas financieras dentro de las cuales podamos encontrar el camino de la refinanciación de las deudas de estos pequeños productores. La invitación llegó tarde. Los campesinos ya habían presentado una nota al presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, solicitando su intermediación ante el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la presidencia de la Cámara de Diputados para la conformación de una mesa de diálogo. El gobierno se quedó esperando. En horas de la tarde estaba pactada una reunión entre los campesinos y el Poder Ejecutivo, pero los labriegos apostados frente al Congreso y que forman parte de la Coordinadora Nacional Multisectorial no se presentaron. Sin embargo, otro sector sí asistió, el de los pequeños productores de Itapúa y Misiones, que dicen estar a favor de la refinanciación de deudas. Los manifestantes solicitan la condonación de las deudas de pequeños productores que va de 500.000, 1 millón y hasta 150 millones de guaraníes de préstamos adquiridos del Banco Nacional de Fomento, Crédito Agrícola y bancos privados. Ahora componéis la refinanciamiento poniendo huereco y mercado. Entonces, lo mismo te lo pitalle con anga lo mitad un voto Isabela y de Beja. Además de la condonación de deudas, solicitan el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, la seguridad y soberanía alimentaria, piden la creación de un fondo nacional que contemple un seguro agrícola y exigen la garantía de precios. Los labriegos son principalmente cañicultores, productores de tomate, mandioca, maíz, poroto, banana, piña, entre otros. Por otra parte, el Frente Guazú presentó en octubre del año 2015 un proyecto de ley de condonación de deudas que pongan en riesgo la tenencia de tierras de pequeños productores. El proyecto de ley figura en el orden del día de la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, pero dicen que como no cuenta con el dictamen de la Comisión de Hacienda, lo más probable es que no se trate el proyecto en el Pleno del Senado. La mencionada ley estipula en su artículo 1 condonar las deudas en las instituciones financieras y bancarias del sector público y privado y subrogarse las acreencias de los productores de la agricultura familiar campesina en riesgo de perder la tenencia de las tierras siempre que no excedan de hasta un máximo de 30 hectáreas. Bueno, empecemos por el principio. A ver, ¿por qué ustedes vinieron a Asunción? ¿Con qué reivindicación? ¿Qué es lo que quiere decir la condonación de la deuda que ustedes plantean y por qué plantean la condonación de la deuda? Mina, añe por un seche. Sí. Domingo tenía derecho, orero partí de un proceso del año pasado. Lo presenta al Congreso Nacional 2 anteproyectos. Ja optado, pero no ni entendéis ese. Que tiene que ver con esto, con la condonación y el fortalecimiento de la agricultura familiar. Sí. Jaureoro cree de que esa iniciativa muy importante, trabajado por varios compañeros por varios tiempos, con apoyo de la pastoral social, técnico, allegado a nuestra organización, Jaro presenta. Basado en realidades dramáticas del campo. Primero, la condonación de la deuda es el resultado de una larga ausencia del Estado en el campo. Hay cuatro gobiernos, de varios otros gobiernos, o abandonar el campo. Y eso trajo consigo una situación de profundización de la pobreza en el campo. Asociado a eso, los grandes contrabandos de productos y principalmente de azúcar que han sido publicados, que se encuentran en la Fiscalía, hecho que ha perjudicado enormemente a la producción de caña de azúcar. El cierre de la azucarera Iturbe, varios otros hechos que se han dado y situación que ha dejado en abandono total a los cañicultores y que tuvo que afrontarse con crédito, con muy altos intereses para
tratar de sacar su producto de su chacra para volver a tratar de cultivarlo. Ahora, y eso hace que sí. los compañeros se queden con las deudas, pero miles de cañicultores estamos hablando. Sí. La misma situación pasó con los horticultores. De 3 de febrero, de Blasgaray, de toda parte del país, aquellos compañeros del departamento Lo de cañicultor central. entiendo, ¿y por qué de los otros rubros también? O sea, por las mismas cosas, por el contrabando. Por el contrabando nosotros creemos y estaríamos incluso con las condiciones de demostrar que instituciones del Estado están comprometidos en el contrabando a gran escala de productos hortícolas. ¿Qué instituciones, por ejemplo? Senave. Pero que los funcionarios están comprometidos y dejan pasar. Y Senave es la que controla el paso fronterizo con la gente de la aduana o de los puestos fronterizos como para que esos productos puedan entrar a gran escala. ¿Y qué es lo que más entra de contrabando? Tomate, locote, cebolla, todo. Y eso han sido, y tu yupaitelo mitacocuevela y producto. ¿Y por qué decidieron, a ver, Filemón, por qué decidieron venir ahora? Porque efectivamente este problema, como dice tu compañero, se arrastra ya desde hace unos años, meses, o se profundizó ahora. ¿Por qué decidieron venir ahora? ¿Por qué esta fecha? ¿Tiene que ver con la movilización de los cooperativistas? Porque no ha de ser casualidad, digamos, que se movilizan los cooperativistas y también ustedes vienen, digamos, ¿verdad? ¿O cómo es? Bueno, por eso justamente era IPTI coordinadora nacional intersectorial, hoy la cooperativa a hoy en día. Vean, es la pregunta, oye, ya, va eres y con la campesino ni la cooperativa. Ore, va eres orero yuro defender, ore compañero, socio de la cooperativa. Miles de productores, cañicultores y otros productos, campesinos, y recursos cooperativas, en la crédito, porque bancos de fomentos a crédito agrícola, vengo, por lo menos no vale la sella, pero en la crédito, porque usted vengo tú ya, vengo antes la crédito, ore, boria jueste, vengo ango, la por y la crédito, oye, me están escaure, obstáculo. Entonces van más por la vía de la cooperativa, entonces. ¿Cómo? Entonces ustedes también recurren más a las cooperativas, por ejemplo. La cooperativa. Orendas, oye, ore utiliza la cooperativa. No, en ningún momento. Ore utiliza Estado. Va eres. Por no atendéis, ore eres allá. Ahora, ustedes todos estos planteamientos, digamos, todos estos problemas, ¿verdad? Plantearon ya, me decís, el año pasado presentaron un proyecto de ley al Congreso, ¿es así? Sí. ¿Y al Ejecutivo qué le plantearon? Porque el Congreso entonces esperó recién ahora para empezar a tratar el tema. ¿Y el Ejecutivo? No, oreco entender por una interimina de que el responsable de la política del Estado es el Ejecutivo. Sí. Vía los ministerios, exacto, que son los ejecutores de la política nacional. Así es. La Ejecutivo en este momento o direccionaba las decisiones políticas en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ore oñe evidencia, ore campesino, pero ore evidencia toda una campaña programada sistemáticamente desde el Ejecutivo a partir de nuestra movilización pacífica durante 13 días. Sobre lo que establece la Constitución Nacional que nos permite en los artículos peticionar a las autoridades por las vías que corresponden. Cocaray carte, pero yuja ararie oyapo mi amenaza irrepetible, apelativo, descalificativo. Pero cuando dijo que ustedes son... no debería de ser la característica y el procedimiento, ni mucho menos la conducta de un estadista. Viaja en personas responsables. ¿Te referís a qué cosa concretamente? Cuando dijo que eran unos dirigentes bandidos, ¿o a qué te referís?
sinvergüenza. Sinvergüenza, perdón. Jaupei oyapo betein, peango betein proceso. Oñe por un ministro del Interior. Upei ojo Carte San Pedro. Upei ojope y ministro de Industria y Comercio Canin de Yuca. Upei caray ministro de Agricultura o podía ir o leña la tatabe. Este día que tu presidente de la Junta de Gobierno. Allá va. Y con Ano Aragame. La forma de encarar una legítima acción que tienen los ciudadanos de peticionar y razonablemente presentar proyectos para que el gobierno pueda atender. Bueno, tengo que ir a la pausa y ahí ya viene la parte del ministro y del gobierno. A ver qué dice ante todo esto, ¿sí? Brevísima pausa y enseguida volvemos. Ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que son nuestros vestidores, con tonos, texturas y accesorios que tenés que ir a visitar y ver la variedad impresionante. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Pausa y volvemos. Duro con él. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casano. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Bueno, y atenti, porque ya sabes que ahora podés disfrutar de ver tus series, películas y todos los videos que quieras, donde sea que estés. Y a Full HD. ¿Qué estás esperando? Ya sabes que con la red 4G LTE de Tigo, la más grande y poderosa del país, aprovechás tu tiempo libre porque desde tu smartphone podés ver todo en cualquier lugar. Sumate vos también, envía un mensaje sin costo con la palabra 4G al 458 o ingresa a tigo.com.pi/4G/chequeo y prepárate a disfrutar esta experiencia 4G de Tigo. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, ministro, ante esto que contextualizamos, vimos por qué están acá los campesinos, no hubo respuesta del gobierno antes y por eso estaban acá y durante estos 13 días. ¿Qué decís ante esto? ¿Por qué hoy recién, digamos, se inicia este intento o llamado de diálogo al gobierno, si puedes decirnos? ¿Qué pasó? Bueno, Mina, quería primero desarrollar un poco. Sí. En base a lo que dijo Filemón y Jorge, nosotros tenemos muchas más grandes coincidencias con ellos que desaveniencia, ¿verdad? Coincidimos que el problema campesino no es un problema de ahora, sino un problema que se viene arrastrando de muchos años atrás, de décadas atrás. En eso tenemos absolutamente coincidencia. Tenemos coincidencia en que tenemos que apoyar a la agricultura familiar y en ese sentido venimos tomando acciones que posteriormente podemos desarrollarlo, ¿verdad? Sabemos que la situación del campo se vio acentuado porque las condiciones climáticas han sido desfavorables, que todos conocen. Los meses de octubre, noviembre, diciembre tuvimos excesiva cantidad de lluvia que han generado inundaciones. Sabemos que los precios internacionales no nos han sido favorables, que ha afectado mucho los ingresos, especialmente los pequeños productores que tienen menos posibilidades de aguantar los embates, ¿verdad? Ahora sí quiero, no sé si Jorge o Filemón tienen conocimiento que nosotros venimos dialogando con el mismo grupo que hoy están en la plaza. No es que ahora, eso quiero dejar bien sentada, porque no es que ahora nosotros nos venimos a sentar a conversar. ¿Y con quién, por ejemplo? Con el mismo grupo que estaba encabezado por Elio Benítez, no es solamente este año, sino del año pasado, para recordarle a la ciudadanía. Ellos también vienen haciendo movilizaciones, primeramente en la zona de San Pedro, específicamente en Santa Rosa de la Guaraí. En enero nosotros tuvimos un fallido diálogo en Santa Rosa de la Guaraí, donde yo me trasladé y no pudimos dialogar, pero lo hicimos en febrero, el 18 de febrero de este año, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tuvimos el diálogo con el grupo de Elio Benítez que hoy están. Y te pediría si puedes pasar las imágenes de ese diálogo. Ahí está la imagen, a ver, ¿podemos pasar? ¿Esas son? Esto fue ahora en febrero. Sí. Es el mismo grupo. Así mismo. El mismo grupo que está en la plaza, digamos. Sí. Forma parte, ¿sí? Está acompañando también a nosotros. Está también con ustedes. Bueno, o sea que había diálogo ya antes. Para aclarar nomás, Mina, la posición en el cual, por eso le decía acá, no sé si los compañeros acá presentes no tenían conocimiento de este diálogo. ¿Ya había diálogo anteriormente? ¿No qué? ¿No había? Con los cañicultores no. Con los cañicultores no. ¿Y Elio Benítez a quién representa? Les pregunto. Y ellos es un de San Pedro, un movimiento regional. Nosotros somos una organización nacional. Y yo tengo que aclarar que 8 veces pedí audiencia con este señor. Nunca me han recibido. ¿Es así, ministro? No tengo conocimiento. Puede recurrir a su gabinete, preguntar los números de teléfono, los días, el tiempo. Antes de esta movilización. No hay problema. Sí. Antes de esta movilización. Mucho antes. Nosotros, Mina, como te decía, esta es una imagen en la cual está expresado que venimos conversando. Esto fue del mes de febrero. También hemos conversado con varias organizaciones campesinas que tenemos registro, con Belarmino Balbuena, con Teodolina Villalba. Hemos tenido diálogo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otro punto que quiero dejar claro es que nosotros tenemos claro que todos tienen derecho a expresar sus inquietudes y a manifestar sus inquietudes.
Lo que nosotros también decimos nomás también que así como existe un derecho constitucional a manifestarse, está el derecho constitucional de los terceros al libre tránsito y a poder llegar a sus lugares de trabajo. En ningún momento el gobierno ha impedido que la gente venga a manifestarse. En ningún momento el gobierno ha provocado a ningún tipo de situaciones para que se puedan generar algún tipo de violencia, sino todo lo contrario. Entonces, eso tenemos muy claro, Mina. Pero de todas maneras, ministro, a ver, si ellos están hace 13 días acá, ¿verdad? ¿Por qué en el día número 13 recién hoy hacen una conferencia de prensa y les convocan? Después le preguntaba a ellos por qué no se fueron, ¿verdad? Pero digo, la parte de ustedes primero, ¿verdad? ¿Por qué esperar 13 días, como vos decís, impiden que la gente llegue a su trabajo a hora? Ellos también la pasan mal, porque no creo que les guste vivir en la calle, en una carpa, etcétera, etcétera. O sea, pasan mal todo, lo que viven acá en Asunción y ellos que vienen, que están en la calle prácticamente, o están fuera de sus casas, están dejando de producir, etcétera. O sea, ¿por qué picó esperar si igual van a terminar dialogando, digamos? O por lo menos eso demostraron hoy, digamos, que ya convocaron al diálogo. ¿Por qué el segundo día ya no le llaman, le dicen, a ver, ¿qué es lo que quieren? Esto nosotros no podemos dar, sí podemos. Entonces, a lo mejor ya se iban hace 10 días. Bueno, mira, yo primero te estaba desarrollando que entiendo nosotros que hubo tuvimos otros diálogos anteriores. Sí, tuvimos no con diálogos, ellos, pero con otros sectores campesinos. Perfecto, digamos, perfecto, ¿verdad? pero que formaban parte del mismo grupo. Nosotros, posterior a ese encuentro que tuvimos en el mes de febrero, en el cual creíamos que en el desarrollo del diálogo había ya una buena predisposición mutua de instalar inclusive mesas de trabajo. Quedó después de la reunión expresiones de ambas partes de que eso se tendría que instalar para ir dialogando y lastimosamente no tuvimos más retorno de ellos. ¿O ustedes tampoco lo hicieron? No, de ellos se fueron. Pero ellos es Elio Benítez, ¿no? Ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, se fueron y nunca más vinieron. Nunca más tuvimos reporte de la situación, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿por qué 13 días? Nosotros tampoco tuvimos ningún informe de este tipo de diálogo o pedido diálogo para proseguir o conversar. Entonces, para proseguir un poco, Mina. Entonces, nosotros, ante las peticiones que ellos han planteado, el gobierno ha expresado su pensamiento y posición al respecto. Y en el sentido, y no es una posición caprichosa, sino es una posición analizada, en el cual nosotros le dijimos que la condonación no es el camino. Todo lo contrario, en vez de generar solución, va a ser mucho más problema, y le hemos planteado otras salidas y otras opciones. Y al mismo grupo que está refiriendo. No, ya sé, pero a este grupo que ahora está acá, no le plantearon eso, plantearon a la prensa, digamos, ¿verdad? No, parte de la solución nosotros ya le habíamos planteado al grupo que nos habíamos reunido. A Elio Benítez Sí, en el mes de febrero. Y una de las herramientas, Mina, que nosotros le había planteado era la ley 5527, que es una ley de rehabilitación financiera para pequeños productores, de educación financiera y de protección contra las prácticas crediticias abusivas o engañosas. Este es una ley que ya está vigente, que justamente la hemos trabajado el año pasado con ellos. Y en muchos momentos, Elio Benítez estaba en esa mesa de trabajo, y hoy está ya en vigencia y está dando resultados. A la fecha de su aplicación, más de 100 productores ya están siendo beneficiados, porque esto hace 15 días... ¿En qué consiste más o menos? Bueno, consiste en lo siguiente, Mina. El productor que hoy está en deuda, que quitó, por ejemplo, para un ejemplo práctico, 2 millones de guaraníes, que no pudo pagar por las circunstancias que estamos hablando, con los intereses, el tiempo se fue a otros 2 millones más. 4 millones ya es su cuenta hoy. Con esta ley, y esa persona está imposibilitada de pagar y de adquirir un nuevo crédito. Con esta ley se le exonera todo el interés. Vuelve a quedar solamente en 2 millones de guaraníes y se le refinancia a 10 años de plazo. ¿Esta ley ya está vigente? Está vigente. ¿Desde cuándo está vigente? Esta ley está de diciembre del año pasado. Acá está la promulgación. Tenemos 10 de noviembre de 2015. ¿Y qué condiciones tiene que? Vamos a suponer, yo también debo, por ejemplo, ¿verdad? Y me quiero ir. No, tiene que ser campesina, tiene que tener menos de 30 hectáreas. ¿Qué condición es? O si no, yo me voy a ir también. Está preparado para los pequeños productores.
están preparados los pequeños productores. ¿Y ¿Y hasta cuánto? ¿Hay un límite o no? Aproximadamente está por los 50 millones de guaraníes el límite al cual está preparado. No tengo el número exacto, pero en base al salario ¿Y mínimo. esto lo que ustedes le proponen? Una de las propuestas. Una de las propuestas que ya habíamos planteado. Y Bueno, pero no me planteando. contestaste por qué en el día número 13 recién le convocaron. ¿Qué estuvieron haciendo durante estos 13 días? O el presidente le dijo, dejale a esa manga de tilingo. O sea, ¿qué pasó? A ver, o estaban, no sé, ¿por qué no le convocaron el día 4, el día 5, qué sé yo? No sé cuál es el día que quieran. Mina, como te decía, nosotros teníamos abierta la mesa de trabajo. No, la pero mesa vos no de tenés diálogo. abierta, si vos no podés, ministro, y vos sabés, porque sos un político de hace mucho tiempo, vos no podés decir, no, pero siempre luego está abierta ahí la mesa. Por ejemplo, él se fue y pidió la entrevista y obviamente ni vos ni te enteraste, por ejemplo, que él pidió, ¿verdad? Entonces, digo nomás, cuando hay una movilización, hay que hacer lo que hicieron hoy, que fue correctísimo lo que hicieron hoy, y después yo le quiero preguntar a ellos por qué no se fueron. Sí. Eso que hicieron hoy, ¿por qué no hicieron el día 4, el 5? Que ya se dan cuenta que se están quedando y qué sé yo, y no dicen, bueno, venga, vamos a hablar, vamos a sentarnos a ver qué es lo que quieren. Y ahí le decís, pero no, pues si él ya le dije esto, bla, 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 bla. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nomás quiero que me responda. Ellos estaban planteando esto al Parlamento, ¿verdad? Teóricamente hay una posibilidad que mañana sea tratado en la Cámara de Senadores. Teóricamente no se va a tratar. Por eso he dicho teóricamente, porque hay un anteproyecto. Sí, pero ¿por qué no le llamaron? No me decís todavía, ministro. Nosotros tuvimos... ¿Qué te dijo el presidente, por ejemplo, cuando sabe, vos hablado, porque durante 13 días no creo que hayan hablado de fútbol, o sea, me imagino que en algún momento te encontraste con el presidente de la República, con Juan Carlos López Moreira, que es prácticamente el presidente, y no te dijo nunca nada. Nosotros estamos hablando y estamos en contacto permanente, hemos venido monitoreando toda esta, bueno, ya sé. Entonces, toda esta situación. ¿Y por qué esperaron? Porque a lo mejor tiene una explicación. Y bueno, estuvimos esperando a ver si se cansan, qué sé yo, qué. Por eso te decía, Mina, ellos lo estaban planteando dentro del Congreso Nacional. Yo puedo responder, Mina. Demasiado preguntas ya le está forzando demasiado, señor ministro. Ser un arango y sencillo. Jacueran Orecoti agenda o desarrollada. Hacer así tapa y tema va Mina. Jaupean jacueran y hoy correcta jab, hoy cota jauga agenda. Jaupeo me debe tener instrucción precisa Horacio Carte a los diputados colorados para que anticipadamente y en forma provocativa pueda definir su posición de bancada. Jaupeo tiene provocación política. ¿Su posición de bancada sobre el IVA o sobre el IVA? Sobre el IVA. La cooperativa. Sí, mañana probablemente... Y aparece a partir de hoy de que la misma línea se ha dado instrucciones del Ejecutivo al Senado. Bueno, no sé si al Senado, pero los diputados tienen los votos para no... También al Senado. También al Senado. Entonces, hoy tiene proceso, hoy tiene agenda. Jacuero recola ya asesores, orero y cuájaro respetable. Claro. Usted tal cosa ya hago tan mi jamás. Es un proceso y una guerra de agotamiento hacia nuestras acciones. Jacuero ya puede ver. Bueno, pero a ver, Filemón y a cualquiera de los dos que me quiera responder. ¿Por qué, así como yo le digo a ella, por qué 13 días esperaron para llamarles, verdad? Vos tenés una interpretación, el ministro tiene otra, que no sé en realidad todavía cuál es, pero en el caso de ustedes, hoy finalmente les llaman, ¿verdad? Tardaron 13, pero le llaman hoy. Y no se van ustedes. Ahí también ya me descolocaron a mí. Sí, bueno, a ver, ¿por Mina, qué? Se ha responderse, hay que acá el ministro, oye, es con mucha responsabilidad y con mucha sinceridad. No aleña ni un votado y con, a ver, ministro, más venderla e invita. Oré en ningún momento la invitación no ajena, porque Orero creía veis como un ciudadano paraguayo. Orero primero es paraguayo, ministro, o presidente de la campesina. Va, eres gente, eres ore invitaja, más dirigir la invitación. ¿Cuándo hoy? Hoy. Hoy ustedes no recibieron. No. En ningún momento. Do a ley pesa ya jugarla campesino conciencia. Ahora ya estoy cada vez más loca. A ver, ¿cómo es el asunto? Mina, ¿Le invitaron o no le invitaron nosotros hoy a las 8 de la mañana hicimos una conferencia de prensa conjuntamente con el jefe de gabinete de Juan Carlos López Moreira, luego la audiencia. Pasamos recién, y nosotros dijimos, aprovechamos los medios de comunicación ya para llamarles al diálogo con este grupo que está manifestándose. Posteriormente
hemos buscado, hemos hecho llamadas telefónicas a varios dirigentes que estaban mensajes de texto convocándole a las 13 horas, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esos mensajes de texto? Y no apareció ningún resultado. ¿Ustedes ¿verdad? recibieron mensajes de texto? Mira que eso se queda grabado. O sea, no vamos a mentir, Sí. de verdad. ¿Ustedes recibieron o no? Hablar un poco En ningún momento. No recibieron nadie. Nadie. Ningún dirigente. ¿Vos tenés cómo comprobar de que Sí, tenemos gente nuestra que ha llamado a los dirigentes. Nina, tienen claro, ustedes? por invitar a través de la prensa. Ayer para qué falta de respeto a No, dice nuestros que no fue ciudadanos solo por paraguayos. parte de la prensa. Dice que también le llamaron por teléfono a ustedes. ¿A quién le Mina, Mándame la Mina, yo creo que nosotros tuvimos la mejor predisposición y estamos abiertos. Yo creo que estamos discutiendo una cuestión de forma prácticamente. Pero es muy ¿verdad? importante. Sí. Pero te quiero significar nomás. Es muy importante, porque si yo te invito a mi casa, no, de verdad, yo entiendo y me alegra que haya apertura por parte del gobierno para dialogar, si es así. Pero yo te digo nomás de que yo tengo que demostrar en la práctica, ministro, que eso es cierto. Porque si yo te digo, mira, ministro, andate a mi casa, te espero tal día, tal hora, te llamo por teléfono, que si yo te digo, no sé cuándo quieras, andate, ministro, a mi casa, ¿verdad? Yo siempre estoy abierta, pero nunca, no te vaya a golpear mi puerta. O sea, ¿por qué lo que no hacemos todos bien, cada uno? Entonces, así, si ustedes hacen bien las cosas, ellos van a quedar al desnudo, que en realidad ellos no quieren dialogar. Que lo que quieren es venir a incidentar nomás, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que muchos de ustedes piensan. Entonces, pero si es así, entonces vamos a demostrar que eso es así, invitándole a cada uno, y si no se van, entonces yo voy a pensar realmente, para mí que es cierto lo que dice el gobierno, esto viene a incidentar nomás. ¿Entendés? O sea, yo siempre digo, hasta es una política poco inteligente por parte del gobierno, ya que van a dialogar o están abiertos al diálogo, invítenle, es más, háganle firmar luego una carta que recibieron para que después no les diga que no le invitaron, ¿verdad? Sí. A una hora, entonces así, si ellos no vienen, y ellos quedan ante la opinión pública mal, ¿entendés? No ustedes, no el gobierno, o sea... en realidad, Mina, nosotros... Ahora vamos a suponer que, ya que hoy no recibieron, mañana van a recibir la carta. ¿Ustedes se van a ir o no quieren luego tampoco irse a conversar? Para responder, sí. Nosotros ante la falta de una respuesta y ante la respuesta así de una guerra mediática, un cerco mediático, está golpe correro recibí. Ore guapo, inde coginore. Dave te nota dirigida a la conferencia episcopal paraguaya Orero Rajacá, preocupado. Ore Peixaro creela, oro ya dirigían a Ore te nota, ja o firmar a la hora invitada, Orero ya dirigían a una institución. Ja Peixeite este diario presenta ante la ausencia de la apertura del Ejecutivo. Orero presenta un pedido al presidente de la Cámara de Senadores, Mario Aldo Benítez, solicitándole la convocatoria a los tres poderes del Estado y que y medida de cualquier situación. Vea la posición actual. Bueno, pero espera, yo sé que le pidieron hoy a Mario Aldo eso. Ahora es el asunto y a partir de ahora. Bueno, el gobierno le llamó por la prensa, pero ustedes dicen que no les invitó a ustedes a ninguna hora. No es que le dijo, le espero a las 13 horas, no. Hoy, hoy de todas maneras se hizo la reunión y estaban todos ahí. ¿Quiénes estaban, por ejemplo, en la reunión? Digo, de las autoridades del gobierno. Tuvimos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería el jefe de gabinete, Juan Carlos López Moreira, estaba el viceministro de Hacienda, ante la ausencia del ministro de Hacienda, que está de viaje, estaba Ramón Ramírez, estaba el presidente del Banco Nacional de Fomento, estaba la presidenta del Crédito Agrícola Habilitación y varios técnicos nuestros del Ministerio de Agricultura y Ganadería como para ya empezar a trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿y después qué hicieron entonces no tuvimos esa reunión, estamos, vamos a ver si se puede generar de vuelta ese encuentro. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, Nina, para sentarnos y dialogar y debatir y bajar a la mesa la problemática de este sector, ¿verdad? Entonces, eso está abierto. Nosotros creemos que, bueno, ojalá que se puede dar otra vez, les pregunto a ambos, pero me van a contestar luego de la pausa, ¿sí? Si ahora, por ejemplo, fijamos una hora, ¿verdad? Mañana o el viernes a las 15 horas, ¿están dispuestos otra vez a que venga otra vez el presidente del Banco Nacional de Fomento, Juan Carlos López Moreira and Company, y que ellos nombren a 4, no sé cuántos son los dirigentes de diferentes organizaciones, y se sienten
en algún lugar, en la plaza, donde sea. De nuestra parte no hay ningún Pero inconveniente. luego de la pausa, a ver qué pasa. ¿Hay posibilidades de diálogo, sí o no? ¿Cuándo, a qué hora, entre quiénes y dónde? Luego de la pausa. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos.
lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Daniela, tu esposo tiene la peor enfermedad, tiene VIH, es portador sano, vos tenés el VIH, tu hija posiblemente, no sabemos, porque ojalá que haya sido después del nacimiento de Melanie. Esta historia y muchas otras están en Poder para Cambiar. Un programa con historias de transformación, historias que inspiran, historias que cambian vidas. Poder para Cambiar. Todos los días por Red Guaraní. Pedí tu libro gratis al 021-417-0010. Hacelo ahora, 021-417-0010. Y te llevamos el libro Poder para Cambiar hasta tu casa, sin costo alguno y sin ningún tipo de obligación. Un maravilloso libro con historias reales que nos ayudan a mejorar. Poder para Cambiar, totalmente gratis, llamando al 021-417-0010, las 24 horas, y te hacemos llegar a tu casa. Poder para Cambiar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de la... Bueno, seguimos acá discutiendo. ¿Pensás en construir? Ya sabes, Mateco, la solución. Stock permanente en cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada en todos los productos para tu obra. Ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anota, 021-501-700. Entonces, tenés una hora, ahí nomás ya llamás y de ahí pedís todo. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Y bueno, y lo mejor para tus fiestas, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, dirección España, casi Brasil. Teléfono, ahí está en pantalla, 021-2253-51, 021-2040-31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, a ver, si hay una convocatoria. Ustedes pidieron al Congreso, o sea, concretamente al presidente del Congreso, sí, para mediar. Me dice acá el ministro, me mostró, y ustedes vieron también, que sí hubo una llamada por parte de funcionarios de él a Elvio Benítez y a Luis Aguayo, ¿verdad? Que Luis Aguayo le contestó a las 4 y pico de la tarde, ¿verdad? Donde le decía que, a ver, ¿qué era que te decía? No me acuerdo. Que ellos habían presentado la nota al presidente del Congreso y que esperaban que el Ejecutivo acepte y acceda a la invitación. Pero en síntesis sí hubo la invitación, por lo menos si los teléfonos no mienten, digamos, hubo la invitación, o sea, se les llamó. A ustedes, digamos, ellos no le dijeron a ustedes, mira que nos están invitando, ¿nos vamos o no nos vamos? No hubo esa discusión. No. Luis Aguayo primero, no, el representante, o convocada. ¿Y con quién hay que hablar? ¿Quién es el representante? Y la coordinadora nacional intersectorial. ¿Qué es quién? Para que sepan a quién tiene que llamar. AIJAPE allá como presidente de la Organización Nacional de Cañicultores, Filemón Paredes. Sí. Cecilia Quiroga, acá el compañero Jorge Galeano. ¿Y a usted hay que llamarle para pedir la reunión o a quién? Está también los
la gente de la cooperativa. ¿Y Aguayo y Benítez qué son? La gente de San Pedro. Ellos, Sí, Benítez sí están sí, en el pero- incorporado. Sí. Ajá. Bueno, entonces, a ver, de todas maneras Benítez no A le... Benito no le llamó, a Belarmino lo que le llamó. Y Belarmino tampoco es parte de la coordinación. No, pero hay a Elvio Benítez ahí dice. No. Sí, se le llamó También se le llamó a Elvio Benítez. Pero no importa, a ver. Mina, sego, a partir de hacer ahora. cosas A importantes, ver. vear, es más, sí, para el punto ya, ojasamos. Los invitados, sube que orejajina ya a través de nota, a los 3 poderes del Estado. ¿Pero cuándo sería eso? Jaja, escuela coge y ahora en Baedia para oye ese orendí. Orego, primer día, a primero hubieron un Paraguay, Roño Mongueta Sevi con el poder ejecutivo. Bueno, a ver, vamos Sí. a ordenar la cosa, espera un ratito. ¿Ustedes están de acuerdo en reunirse con ellos entonces? Sí. Pero por supuesto, que hay los Bueno, espera, invitados. ¿cuál es la condición o no hay condición para reunirse con ellos? O sea, ¿ustedes quieren que también esté el presidente del Congreso, el presidente de diputados y el presidente de la Corte, o con ellos, más el Banco Nacional de Fomento, más todo eso, ustedes ya se irían? Eso Sí, quiero nosotros saber. vamos a respetar la orenota o hija y sí. ¿Y qué dice entonces la nota? Que van a estar... Y a los 3 poderes del ¿Y dónde? ¿En cualquier lugar? En el Congreso Nacional. ¿Y por qué? ¿Por En qué el Congreso Nacional porque UPP Oín la proyecto presentado. Pero El ustedes nos proyecto dicen de que la el Ejecutivo... condonación y el proyecto del fortalecimiento de la agricultura está en el Congreso. Bueno, a ver, ¿ustedes están dispuestos a irse al Congreso, ministro? Mina, nosotros no tenemos inconveniente, ¿verdad? Pero es importante significar muchas veces que si uno pone tanto condicionamiento, no, que tiene, eso ya no pasó en otra ocasión, ¿verdad? Pero reiteramos, nosotros no tenemos bajo un árbol donde sea, sin problema vamos a debatir, pero muchas veces está un poco a la vista, no, que tiene que ser acá, no, que tiene que ser allá, no, que tiene que estar Julano, no, que... Pero bueno, no hay problema, nosotros, sin Bueno, ahí problema. está, o sea, Sí, bueno, sego a Jacemba, eres para un Paraguay de manifestación, lo llevaré con donaciones de deuda. Upeango, por ahí, una ley importante, y cuando es la ministra, oré como productor, mundo huerco y mercado. A veces compañeros de hija, allá, oré avasallar la contrabando. Pero por un ratito, disculpame que te interrumpa, antes de ir al problema y todo el debate de fondo, yo quiero terminar una parte. Sí. Ellos dicen que bueno, que está bien, que ustedes están poniendo bastantes condiciones, pero bueno, se van a ir, dice. Bueno, espera, en el Congreso entonces. ¿Y quién va a convocar? ¿El presidente del Congreso le va a llamar entonces a ellos para cuándo? ¿Para mañana? Las informaciones que... ¿Para cuándo? Que Yo tenemos pasamos con la presidente- invitamos a los 2 poderes. ¿Cómo? Presidente del Congreso, Sí. yo derivamos la invitación al Poder Ejecutivo y a la Corte Ya sé, Suprema pero ¿para de Justicia. cuándo? ¿Para cuándo? No. Y nosotros estamos a la espera de la convocatoria porque ellos en cualquier momento nos convocarían. ¿Pero a quién es lo nosotros. que va a convocar? El presidente del Congreso Nacional. Bueno, o sea que yo mañana tengo que hablar, llamarle porque a Mario Abdo. Sí. Entonces él le va a convocar a la gente Al del Poder gobierno, Ejecutivo. a todos, y ustedes se Así van a ir ahí. así ¿Está? mismo. Incluido el presidente de la Cámara de Invitar. Diputados. Y se van a ir para ustedes también. Sí, nosotros estamos. Bueno, ¿y ustedes, ministro? Claro que sí, por O supuesto. sea, aunque sea en el Congreso, no van a decir, no, si es en el Congreso, esto es una manipulación. No. Te pregunto, en serio, o sea que Mina, parecen todos pendejos. Mina, no, vamos a aclarar. Yo Por te eso. recuerdo, por ejemplo, en enero, recuerdo que a las 12 del mediodía, una vez nos avisa el gobernador de San Pedro para conversar con el grupo que estaban movilizándose. A las 3 de la tarde yo ya estaba en Santa Rosa de la Guaragüe, ¿verdad? O sea, no tenemos inconveniente nosotros, Mina, sí, nosotros, claro que sabemos que hay dificultad en el sector. Coincidimos en la problemática, donde no estamos coincidiendo, pero para eso tenemos que sentarnos es en cómo solucionar ese Ahora vamos inconveniente. al segundo Sí. punto, ¿verdad? Entonces, primero, sensacional, se van a reunir entonces, ¿está? Hemos armado la reunión acá, ¿está bien? Un aplauso. Bueno, no, en serio, de verdad me pone muy contenta esto. Ahora vamos al punto central, ¿verdad? Que es el tema de, ustedes quieren condonación de todas las deudas. Condonación. Ustedes tienen idea, porque ya explicaron por qué necesitan, bla, bla, bla. ¿Cuánto significa eso para el Estado? ¿Ustedes tienen idea cuántas deudas hay? O sea, hay 100 millones, 200, 10 millones. ¿Cuánto es lo que en total es la deuda de todos los pequeños productores? Que ustedes piden, que condonar significa que se quede cero la deuda, ¿verdad? Para que la Exacto. gente no entiende. Bueno, ¿cuánto es en plata? Por eso, escuela exacto, modo para lo crees, es para las instituciones correspondientes y que tú vas a recaudar la datos. Por eso, como campesino,
va a decir orero corretaro escapa y te la lato la ore compañero que la voy para oye debe, pero sí que ore royu ayepa va ere no vendéis la ore producto sea como cañicultor por la ore crédito a 5 millones de guaraníes por hectárea. Entonces upeare ayepa orero yerure de acuerdo a la Constitución Nacional hasta 30 hectáreas es pequeño productor. A 3 por 5, 15 hasta 150 millones. ¿Por productor? No. O ingupea a Pitepe o debe a 500.000 o yo debe a 1 millón, 2 millones. A lo mejor con vende ahorita 1 o 2% más la unión y cantidad o Pitepe. Pero muy poco. Pero no tenés idea cuánto. No. A ver, ¿qué decís? Te explica para mí, ese ore situación de cañicultor. Va ereje ore la condonación. El año pasado, orengo a 250.000 euros vendía ante vela ahorita con 2011, 2012. Sí. A con angengo vende a 98 a 100.000 guaraní la fábrica privada. A fábrica públicos a Petropar o pagar 140.000 guaraní. Ahora con los costos de producción. ¿Cuánto? Ningo, o sea, a 222.000 guaraní, pues de años y ya por los costos de producción. Entonces, tú se creímos la diferencia. Se la ve pasar, el año pasado, en la presidenta Petropar, a SUP, coares, por ende, que tu maero pagado de 2. El 10 días, el presidente de la República va a asumir a web, con bolleros y 40.000 guaraní. La precio. El año pasado, 2015, más o debe de Petropar 7 meses la oreta con el Upeya o pagar jamba con un sentido una institución del Estado o debe campesino agricultor. Bueno, pero espera. Bueno. Ministro, ustedes, ellos tienen una pérdida o sea, de 100, vamos a poner 220 o 22 y que cuesta y 140.000 le pagó el Estado, o sea, no perdieron el 100%, pero hay una pérdida. ¿Ustedes qué plantean, digamos, ante el tema de la condonación de la deuda? Poner en vigencia esta ley y significa sacarle los intereses y refinanciar ese capital a 10 años. Una la propuesta, Mina, para aclararte, el año pasado, 2015, para que la audiencia se dé cuenta, el 86% de los clientes del crédito agrícola de habilitación cancelaron sus cuentas. Solo un 14% no pudo cancelar por lo que venimos hablando, por todas las circunstancias que rodean. O sea, que no es que todos están así. No, es que todos están. Y esos son números concretos. Hagamos nomás una hipótesis que accedamos a la condonación. ¿Qué le decimos a ese 86% que pagó su cuenta? ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a castigar a ese 86%? O lo que tendríamos que hacer a ese sector, a ese 14%, ayudarle para que salga de esa situación. Y eso es lo que nosotros estamos planteando bajo este proyecto de ley y bajo otros proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura. En este proyecto de ley se le saca todo el interés que tenga. Se le refinancia a 10 años de plazo. Y igual, al quitarle todo el interés y refinanciarle a 10 años de plazo, igual el productor puede sacar un poco más de crédito. Así mismo, para el nuevo proyecto productivo. ¿Se puede? Sí, así mismo, no, porque no es suficiente con sacarle, ¿verdad? Por eso sí, desarrollo todo, ¿verdad? La cuenta antigua le quitamos todo el interés. Queda solo el capital. Le hacemos a 10 años de plazo. Y volvemos a darle un crédito, pero conforme a su capacidad y conforme también a un proyecto, a un plan, para que él pueda... No le vuelva a pasar lo mismo. Exacto. Porque otro detalle, Mina, que tenemos que decirle a la audiencia, que nosotros en el país ya tenemos experiencia en cuanto a condonación. En el año 99 se había condonado las deudas. Ahora recordarás, 86.000 clientes fueron condonados en el crédito agrícola en el 99. De ese 86.000
36.000 volvieron a tener préstamos con el mismo crédito de habilitación al cabo de los años. Sí. Hoy, 70% de esos 36.000 están en la misma situación de mora. Es decir, que si la condonación fuese la solución, ¿por qué esa gente volvió a caer? Por eso que no es conveniente. En cuanto a monto que vos estabas preguntando, ¿verdad? Que ellos no manejan cuánto sería el monto. Sería, más o menos? Solo en la banca pública estamos hablando en el crédito agrícola de habilitación de más de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. En el crédito agrícola. O sea, nosotros, si llevásemos adelante el proyecto de ley que está planteado en el Parlamento por el Frente Guazú, prácticamente en primer lugar desaparece el crédito agrícola porque ese proyecto. Estimaciones que nosotros tenemos, inclusive hoy un economista independiente estimó en 300 millones de dólares la cuenta, porque el proyecto de ley habla de la condonación tanto en la parte pública como privada. Es decir, que o sea, 300 millones de dólares más o menos. La parte privada. Ah, privada. Privada. ¿Y cómo tienen tanto crédito esta gente? O sea, te quiero decir, si son, se supone, Permiso, pequeños productores, ¿cómo si me permitís terminar un poquitito. Sí, a ver, un ratito, a ver, termina. Si me permitís terminar, ¿verdad? Entonces, nos estamos hablando entre 400 y 500 millones de dólares aplicando lo que dice el proyecto de ley. Entonces tenemos que preguntarnos a la ciudadanía y todos, ¿de dónde, si la gente está dispuesta a pagar 500 millones de dólares, ¿verdad? Que eso se trasladaría en mayor impuesto, ¿verdad? Estos son temas que también tenemos que llevar a debatir. A ver, un ratito, un segundito. Está el senador Mario Abdo Benítez, presidente del Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, señora Mina, para todos los que están en la mesa. No sé quiénes están porque estoy en una reunión acá con dirigentes de Capital, pero a las órdenes. Bueno, no, ministro, están dirigentes campesinos que están movilizados, que vos ya conversaste con muchos de ellos. Juan Carlos Baruja, también el ministro de Agricultura y Ganadería, Filemón Paredes, representante de los cañicultores, Jorge Galeano, dirigente campesino del Movimiento Agrario Popular. Y se pusieron de acuerdo ambos sectores en que efectivamente se van a sentar a dialogar, pero solamente esperan que vos, porque ya obviamente tienen un documento de compromiso que creo que vas a convocar tanto al Ejecutivo como a diputados y a la gente de la Corte y también obviamente a los dirigentes campesinos, y solamente esperan que vos convoques para mañana, que sea a las 13 horas o a la hora que sea, y todas las personas que están por lo menos acá van a asistir a esa reunión. Y queremos saber a qué hora podés convocar eso, presidente, para poder saber, bueno, mañana sí se hace la reunión. No, sí, depende de mí, si hay un acuerdo. Yo hoy envié las notas a los diferentes... ¿Para qué hora? Del Estado, ¿verdad? Yo no envié con horario, envié la nota. ¿Y no puedes poner ya un horario, y Mario? Podemos hacer a las 14. Nosotros tenemos sesión mañana de la Cámara de Senadores. ¿Y al final? Y normalmente termina a las 13 horas. Sí. Y si están todos de acuerdo, con muchísimo gusto. ¿A qué hora? A las 14, 14:30, si quieren. ¿Pueden 14, 14:30 ustedes? Por supuesto. No, quiero que me digan sí o no. Sí. No, y dependería del acontecimiento y del tratamiento que se le dé a los proyectos que está en la Cámara. ¿Por qué? ¿Por qué dependería de eso? O sea, y eventualmente si se trata el tema de la condonación. No, pero ya sé, pero si no se trata igual, ¿ustedes no quieren hablar con el gobierno? No. Roñeta. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, dígamelo, porque... ¿Sí o no? Porque ustedes piden, convocan y después no se van a ir. No. ¿Sí? ¿Se van a ir? Sí, dice. A ver, vos, ministro, ¿te vayas? Yo no tengo ningún inconveniente. Y la gente con la que va a estar contigo también para voy a convocarle a todo el equipo de trabajo. Bueno, a 14:30 entonces, senador. Le esperamos con mucho gusto, señora Mina. ¿Está entonces 14:30? Sí. No, hay problema. No te veo muy convencida vos. A ver, quiero saber. No, Oregro tiene proyecto de... pero si el Congreso mañana no vota eso, ¿qué culpa tiene el Ejecutivo? Ahí cambia la cosa. ¿Por qué cambia? Y porque no se vota. Sí, pero si no se vota... Y entonces nos vamos a la conversación con ellos. No se van a ir. ¿Y qué tiene que ver el Ejecutivo? Vamos a irnos a la conversación con ellos. Y si se vota, igual nomás tienen que ir. Yo creo que sí, porque eso posteriormente tiene otro paso, otra tratativa en diputados, en Ejecutivo. ¿Qué tiene que ver, efectivamente? Lo que ustedes tienen que decir es, sí o sí vamos a estar a las 14:30, ¿es así?
No puntualmente. Bueno, puntualmente. Se me fue el tiempo lastimosamente, así que todo el debate van a tener que hacerlo mañana, ¿verdad? No me diste tiempo, Mina, porque el ministro estaba mintiendo. ¿Cuánto? Perdón, senador, muchísimas gracias. 14:30, entonces están convocados y voy a convocar. Como usted ordene, señora Mina, las 14:30 le esperamos. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, acá el tema es discusión esencial, es el tema de la condonación. Ellos ya saben cuál es la posición del gobierno. Nosotros ya sabemos que la de ustedes es que quieren la condonación. ¿Hay alguna posibilidad de punto medio? Tenemos un minuto para hablar porque me van a sacar del aire. Solamente yo quería decirle al ministro de que la condonación y paralelamente la ley de fortalecimiento a la agricultura es la solución al problema campesino. Esa ley que nosotros presentamos, ese anteproyecto. Bueno, mañana esto mismo, ustedes van a discutir a las 14:30 en el Congreso y van a ver si llegan a acuerdo o no. A lo mejor llegan a algún punto medio que solamente ustedes van a saber. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, ministro, por estar acá. ¿Sí? Gracias, Mina. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. Ya saben, mañana todo el seguimiento de esto por Radio 1000. Los espero de 8:30 a 12, de lunes a viernes por Radio 1000. Chau. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados.